latinoamericano, ¿no? Más amplio. Y después tengo un montón de preguntas para ustedes. Tengo preguntas para ustedes sobre cómo pensar ese texto. Entonces, déjame compartir mi pantalla. ¿Están viendo la pantalla completa? Sí, perfecto. Adriana Sí, parece entonces, que iba a decir algo, ¿no? Sí, si quieren ya arrancamos, presento a Fernando en 2 palabras y Fernando ya claro, te sí. dejo el escenario. En realidad no es que tenga mucho que decir, nada más quería darte la bienvenida, Fernando, y bueno, contar que conocí a Fernando en persona hace ya 10 años. más de 10 años. Sí. Y creo que no nos volvimos a ver en persona, quedamos en contacto. Bueno, yo quedé también leyendo el trabajo. Fernando trabaja sobre temas de arquitectura en Latinoamérica. Hola, hola. ¿Me oyen bien? Ahora sí. Sí. Cuestión que... ¿Es eco de mi voz o es alguien que no apagó el micrófono? Yo digo como... No, yo creo... no, estamos bien ahora. En fin, Fernando tiene un montón de temas de trabajo que tienen que ver muchísimo con los que yo también estoy trabajando, con lo cual, Fernando, te estuve leyendo en varias como vertientes todo este tiempo. Y hace poco, a través en realidad de un congreso que organizó mi pareja sobre otro tema, me di cuenta que Fernando estaba interesado, trabajando, conocía el poema Mereida y la escuela, con lo cual todo de repente confluyó. Podría decir más cosas, pero en realidad no importa, prefiero dejarte la palabra. Fernando, gracias por estar acá compartiendo este seminario y te escuchamos. Gracias, Adriana, muchas gracias. No, para mí un gusto enorme estar aquí conversando con ustedes. Yo probablemente soy lo que sabe menos de Mereida en este grupo, entonces voy a intentar como andar a vuelta, ¿no? Voy a intentar andar por otras cuestiones relacionadas con el poema, porque ustedes saben mucho más del poema que yo, y yo estoy aquí para aprender. Bueno, empiezo por esta imagen muy icónica, ¿no? De la bandera mapuche por arriba de la antigua estatua de Baquedano en Plaza Italia, porque ahí representa un momento muy fuerte, ¿no? Representa un momento de pensar cómo escribimos nuestras historias, cómo celebramos nuestras historias, cómo narramos, ¿no? Cómo construimos narrativas sobre nosotros mismos, ¿no? Y a Mereida es un componente importante de esta narrativa sobre nosotros mismos, arquitectos latinoamericanos. Y hay que preguntarse si está más para Baquedano o más para la bandera mapuche. Pero esta es una de mis preguntas al final. Yo empiezo un montón de charlas con esta imagen porque esta imagen simboliza un conflicto muy central en la identidad de nosotros latinoamericanos, ¿no? Nuestro conocimiento, nuestra narrativa es desterrada, ¿no? Somos todavía europeos deslocados. No construimos todavía un conocimiento baseado en los que estaban aquí antes de nuestros antepasados europeos, ni en el caso de Brasil, Colombia, Cuba, Estados Unidos, ni los que fueron forzados a venir de África para acá. Estos dos componentes fundamentales no están en nuestra narrativa. Son dos tragedias, ¿no? Son dos tragedias espaciales que son como cicatrices, ¿no? Yo tengo una colega chilena, Madalena Novoa, que estudió aquí con nosotros y ahora enseña en Illinois, y ela tiene el concepto de paisaje herida, ¿no? Tenemos una paisaje herida, que o está una herida abierta o tiene cicatrices muy fuertes
de una historia espacial que no está todavía elaborada. Bueno, entonces empiezo por ahí y presento un poco de... Ups, ¿qué pasó aquí? Aquí. Presento un poco de mi trabajo, ¿no? De dónde vengo. Yo empecé trabajando la diseminación de la arquitectura moderna en Brasil, ¿no? Empecé, ahora percibo, ya son 20 años desde el doctorado, 25 desde que empecé esta investigación. Ahora percibo que yo estoy siempre forzando los límites de la narrativa historiográfica de la arquitectura. No me gusta quedar adentro de los límites estabelecidos por la historiografía tradicional. Entonces empecé desafiando los límites como buscando entender edificios, casas en su mayoría, construidas no por arquitectos, no dibujadas por arquitectos, pero que tenían un vocabulario de arquitectura moderna extraído y adaptado a sus casas. Después tuve la oportunidad de escribir este libro, y porque estábamos, tanto Luis Carranza como yo, enseñando arquitectura latinoamericana ya há 10 años, quando tuvimos a ideia de escrever um livro que sistematizasse esto, porque nos incomodava muitíssimo a cada vez que íamos falar de algo de arquitectura do século XX em Latinoamérica, teníamos que começar do começo, teníamos que começar a volver a las primeiras décadas para explanar o desenvolvimento. Esto quedava muito frustrante, ¿no? De um montão de conferências, um montão de congressos, donde percebimos que não havia uma base, ¿no? Então, escrevimos este livro para servir de base, para servir de mapa. E como todo mapa, é uma edição curatorial, ¿no? Nosotros escogemos lo que está en este mapa y el mapa no puede tener todo. Entonces, ahí no está todo, pero sirve de mapa, sirve de entrada, principalmente para el mundo anglo, porque el libro está en inglés, para hacer su propia navegación, para hacer su propio viaje en la historia de la arquitectura del siglo XX en Latinoamérica. Cuando estaba escribiendo este libro, yo dibujé este mapa. Eu estava tentando verificar como a arquitetura moderna de Latinoamérica aparece em los livros canônicos de arquitetura moderna, ¿no? E aí tomei 4 livros: o livro de William Curtis, o livro de Kenneth Frampton, o livro de Jean-Louis Cohen e o livro de Vincent Scully, que é mais utilizado nos Estados Unidos, não tanto global, e dibujé um pontito para cada um dos edifícios que estes livros discorrem, que estes livros apresentam, e o resultado não é explícito, o resultado é pornográfico, não? Esta concentração do Atlântico Norte e coisas como, por exemplo, a cortina de hierro aí entre a Europa capitalista e a Europa comunista, muito marcada. Isto me hace pensar, me hace proponer que temos uma história de arquitetura de OTAN, ¿no? De la Organização do Tratado de Atlântico Norte. Não é coincidência que a OTAN é o mecanismo militar que controla o planeta desde 1945, e já são 80 anos quase essa Pax Americana, ou essa Pax de OTAN, e a história da arquitetura sigue, ¿no? Representa muy bien este momento económico militar en que nos tocó nacer y vivir. Después, más para los 2010, encontré la literatura decolonial. Y esto fue muy fuerte para mí, porque yo pasé más de 10 años, tal vez 15 años, de minha carreira acadêmica escrevendo sobre arquitetura moderna em Latinoamérica e adjetivando a arquitetura moderna em Latinoamérica. Tinha que usar adjetivos, tinha que dizer de uma modernização incompleta, uma modernização conservadora,
Tenía que poner adjetivos para explanar. Y Arturo Escobar, principalmente Escobar, me enseñó que yo no debería usar ningún adjetivo, que no existe modernización sin colonización. Son dos fases de un mismo proceso, de una misma cosa. Se moderniza, ¿por qué se coloniza? Y esto cambió toda mi forma de pensar la historia de las Américas. Y una cosa que yo propongo para mis propios trabajos hoy es que yo no considero los límites coloniales. No considero que el Río Bravo, Río Grande, es una división entre una América y otra América. Esta historia que me interesa es común a todas las Américas, ¿no? La historia del holocausto de los pueblos originarios, la historia de esclavitud, la historia de una modernización y colonización que es común de todos, de Canadá a Chile. Entonces, esto es lo que estoy haciendo en los últimos 10 años, ¿no? Empecé a discutir, y esto me parece que es una contribución mía, no conozco todavía a nadie que ha articulado esto antes. Es que Aníbal Quijano tiene una frase muy fuerte, que en 92, Quijano y Wallenstein escribieron que no es que las Américas participaron en el desarrollo de la modernización capitalista, es que no existiría modernización capitalista si no fuera por la ocupación europea de las Américas. Bueno, poniendo esto en paralelo con el desarrollo de arquitectura como disciplina, ¿no? La arquitectura que nosotros conocimos se desarrolla como disciplina exactamente a finales del siglo XV y principalmente el siglo XVI. Y me parece ahora cada vez más claro que todo lo desarrollo de la abstracción espacial, el desarrollo de las herramientas de dibujo, las herramientas de geometría que nosotros utilizamos para abstrair el espacio y manipular algunas dimensiones a cada vez, son herramientas de control espacial. Son las mismas herramientas que se desarrollaron para cruzar el Atlántico y para controlar, colonizar y extraer más valía de este territorio al otro lado del océano, ¿no? ¿Cómo controlar un territorio a lejos? Desarrollamos un montón de herramientas de abstracción para poder hacerlo. Y estas herramientas son la fundación, son los cimientos de la arquitectura. Entonces, esto por ahí donde va mis investigaciones hoy, ¿no? Es que el Brunelleschi solo existe el desarrollo de las herramientas de arquitectura renacentista y principalmente barroca, el siglo XVI, solo existen porque el espejo fue ahí el espejo americano. Hay cosas muy potentes que tienen a ver con la Merida, que son, por ejemplo, la diferencia entre itinerario y mapa. Los geógrafos ya trabajaron esto en los últimos 10 años, geógrafos como Doreen Massey, o Ricardo Padrón, o Patricia Cid, já estão falando há uma década de que a ocupação europeia das Américas criou o mapa moderno, que antes da ocupação só existia itinerário. E en el itinerário, este é mapa que representa altiplano, território de clã na rua em México, ¿no? E este mapa não está muito lejos de los mapas pré-modernos, este itinerário, não puedo chamar de mapa, este itinerário, esta representação territorial não está muito lejos de las representações territoriais pré-modernas, pré-1492. E a principal diferença é que en el itinerário, el que describe, el que viaja, el que se desloca, está dentro de la descripción. Es como nosotros, cuando los más viejos, ¿no? que vivimos
en ciudades antes del teléfono celular, antes del iPhone. Para ir a casa de un amigo, teríamos que explicar, ¿no? Va por esta calle hasta que llegue a la gasolinera, toma derecha, sigue 3 cuadras, vas a encontrar una iglesia y por detrás de la iglesia hay una otra calle, toma izquierda y mi casa es la casa amarilla por detrás, ¿no? Era así. Todos nosotros teníamos itinerarios, ¿no? Y el desafío de controlar el territorio americano creó el mapa. En el mapa, el que describe, el que viaja, está fuera de lo que está representado. Está deslocado. Y de ahí para Descartes, es un paso muy pequeño, ¿no? Es una diferencia muy pequeña. La idea de cogito ergo sum, la idea de que la mente está completamente separada del cuerpo y toda esta idea de abstracción se desarrolla en la mente. Claro, en el siglo XVII, cuando escribió Descartes, era la mente de hombres blancos europeos, ¿no? Y si no eres europeo, no eres blanco, no eres varón, estás representado en el mapa como toda la naturaleza, ¿no? Y esto me lleva a pensar en el desarrollo de todas estas herramientas de geometría, de Monge, de Dürer. Tengo aquí un grabado de Dürer, porque estos europeos estaban desarrollando estas herramientas al mismo tiempo que Hernán Cortés peleava para tomar controle de Tenochtitlán, o Francisco Pizarro peleava para tomar controle de Cusco. Esto es un proceso solo, ¿no? Esto es parte de un proceso solo de modernización. Después llegamos a Descartes, y yo no tengo tiempo hoy, pero hay cosas interesantísimas. Por ejemplo, Descartes estudió un libro que se llama Lógica Mexicana, que fue escrito por un jesuita que vivió en México en 1580-90 y describió cómo los Nahua tenían una lógica diferente de los cristianos. Y Descartes estudió en este libro en el colegio en Francia, 10, 15 años antes de empezar a escribir el discurso del método. Esto llega a la construcción que nosotros tenemos, ¿no? A la construcción moderna de la historia de arquitectura, que inventó este tronco, ¿no? Y es aquí donde quiero empezar a poner a Merida en este mapa, ¿no? Porque a Merida también escoge los griegos como referencia principal, ¿no? Pero se aplica a un otro territorio muy diferente. Se aplica a entender otro territorio. Por esto este destierro, ese deslocamiento de una tradición europea de conocimiento que se aplica al territorio de Sudamérica. Este es mi último texto, el texto sobre abstracción y privilegio. Va a salir en español en el próximo mes, me parece, ya lo traducimos. Y es por ahí que quiero intentar localizar a Merida, ¿dónde está? Y ahí llego a aquí. Cuando Carranza y yo hicimos el libro de arquitectura moderna en América Latina, después que el libro ya estaba listo y ya estaba, ¿no?, en copy edit y formatación, etcétera, montamos esta línea de tiempo donde pusimos 200 edificaciones de Latinoamérica en tiempo y en espacio, ¿no? Y a Merida está aquí, está en los 70, porque discutimos bastante esto, dónde poner. En el libro está en 60, en los finales de los 60, porque es cuando empiezan los viajes, ¿no? Donde empiezan los viajes por el territorio de América. El poema es muy más temprano, pero me interesa localizar el poema y la pedagogía de Valparaíso y las viajes en este territorio, ¿no? En este territorio aquí.
qué estaba pasando en los años 50, 60, que está en paralelo con la escritura del poema y el desarrollo de la metodología de Valparaíso. Y yo tengo un montón de preguntas. Por ejemplo, a mí me queda muy claro que la pedagogía de la Escuela de Valparaíso tiene dos componentes fuertes. Uno de fenomenología, ¿no? El estar, el habitar, el acto de habitar, el acto de construir, ¿no? Importa más la construcción en sí. Y una componente que yo llamaría de espiritual, ¿no? Que tiene, no sé si son raíces religiosas, no sé cuál es la influencia de los jesuitas. Esto se desarrolló casi una década antes de la teología de la liberación, entonces no puedo hablar de teología de liberación como proceso de empoderamiento de comunidades, y no está ahí, no tiene este tipo de mirada, pero tiene un componente de búsqueda espiritual, de ancorarse en el territorio, y un componente fenomenológico muy fuerte, ¿no? Pero la fenomenología que se discutía en arquitectura en los 60 estaba muy en el inicio, ¿no? Los arquitectos no discutían Heidegger en los 60, fue más tarde. Entonces, a Mereyda está muy temprano ahí. Puede ser un poco de Merleau-Ponty, porque empezó a escribir en los 50, ya haciendo una transición, ¿no? De semiótica, de estructuralismo y existencialismo para fenomenología, puede ser, pero hay algo ahí que está muy adelante de su tiempo. El poema tiene componentes de entender el territorio que está adelante de su tiempo en el discurso de arquitectura y se está comunicando con otros discursos como Facundo, que claro que Godofredo Iane conocía los textos mitológicos de Argentina del siglo XIX, o Vasconcelos en México, cuando estava falando de raça cósmica, pero não tinha componente territorial, ou mesmo antropofagia em Brasil, também contemporâneo de Vasconcelos, pero que também não tem componente territorial. Então, para mim, o que há de muito novo na Mereyda é que se encaixa nesta búsqueda de identidade latino-americana, que passa por Rodó, que passa por Vasconcelos, que passa por Mário de Andrade, que passa por toda esta construção, me olvidei o nome da Argentina, Sarmiento, passa por Sarmiento, passa por todos estes, pero tiene, me parece por la primeira vez en estos textos fundamentales de búsqueda de identidade, um componente que é territorial, que viene del território, não viene del hombre. Esta é minha pergunta para vocês. A pergunta principal seria: a ideia de Mereyda, ¿te parece que viene del hombre europeu, descendente de europeu, desterritorializado em Sudamérica, ou viene del território? A mí me parece que es muy fuerte este componente de Ione que viene del territorio, que hay algo ahí de la tierra que está manifestando. Esta es mi pregunta y termino aquí para podermos empezar esa conversación. Bueno, no sé si yo soy moderadora o no, pero abro la ronda de preguntas y de respuestas. Quizás Flor o Max, Isabel tienen más herramientas para responder. Yo puedo ensayar una respuesta, pero quizás dejo a quienes saben. Flor, estás en mute. Sí, Cinta, pero si la puedes ensayar, dale. También podría ser. Está bueno, Fernando. Gusto escucharte.
Para mí viene de ambos, del hombre, y digo hombre literalmente, desterrado, desplazado, dislocado en el territorio sudamericano y del territorio mismo. Por todo lo que dijiste, Fernando, porque están recorriendo el territorio, pero lo están mirando, mapeando con herramientas creadas en otro contexto y para una empresa político, militar, económica específica, porque están usando esas herramientas para subvertir la mirada y sin embargo, al usar las mismas herramientas, la subversión siempre es incompleta, y porque están recorriendo y atravesando el territorio, embebiéndose y tratando de leerlo en una clave nueva. Así que para mí es todo eso junto, y todo el trabajo que presentaste hoy nos da un montón más de herramientas intelectuales, me parece, para seguir abriendo este tema. Max. Si Mira, yo... sí. No, porfa, Isabel. No, es para decir que me toca a mí en 2 sesiones más. Estoy tomando nota y tengo... Entonces, es más difícil responder más largo. Me gustaría responderlo en el momento que me toque, Fernando, lo que tú preguntas. Porque es complejo, no es una cosa que se pueda responder así rápidamente. A ver si resulta eso. Eso quería decir. Max, di tú. No, solo querría agregar un par de cosas, hechos, supongo, antes de abrir la conversación. Primero, hay una entrevista con Godot de 1993, donde él dice, para mí, copio y pego la cita. El tema es religioso sin saberlo, porque lo que uno hace va a la siga de lo absoluto. Así que él admite en este momento que sí, el tema es religioso, pero no voy a decirlo explícitamente. ¿Qué significa esto? Bueno, es otra conversación. Con respecto a Heidegger, y yo creo David, Pato, o Isabel o Carlos pueden corregirme, pero la influencia de Heidegger es de François Ferrier. Y yo por supuesto no soy arquitecto, y el director de mi doctorado, de mi disertación, es filósofo francés, y por supuesto François Ferrier tiene una reputación polémica en Francia con respecto a la filosofía. Cuando mencioné, por ejemplo, François Ferrier a él, después de hablar de la ciudad abierta, de Abraida, él tuvo una reacción fuerte. ¿Ya? Él provoca respuestas así, porque no es una figura neutral dentro de la historia del estudio de Heidegger en Francia. Él es quizás más conocido por defender a Heidegger en las polémicas discusiones con respecto a su relación con el nacionalsocialismo. Dentro del mundo filosófico, no estoy hablando de Amarayda, solo para contextualizar. Eso, solo querría agregar estas 2 cositas que yo sé en términos de historia. Yo estaba intentando poner a Mereida en el momento de los discursos arquitectónicos, ¿no? El momento que Godofredo y Cruz leyeron en Valparaíso, en los 50, la conversación todavía en los periódicos de arquitectura, tanto periódicos de Sudamérica quanto de europeus, era un poco ainda uma disputa de organicismo com racionalismo, uma disputa de Frank Lloyd Wright e Alvar Aalto por um lado, com Corbusier e Mies por outro. O tema de regionalismo não estava aí. O tema de regionalismo llega muito depois, no final de los 50, início de los 60. Então, a Mereida é muito temprano na discussão regionalista em arquitetura, muito temprano. Y muy de adelantado, ¿no? Porque empieza a pensar la ocupación del territorio, la planeación del territorio por la historia misma de
este espacio y por una historia casi mitológica, ¿no? Casi religiosa, casi mitológica, que es parte es un componente importante de este espacio. Y yo me gustaría intentar pensar en qué Almeida es vanguarda, ¿no? Porque me parece que es un texto muy de vanguarda, ahí en el inicio de los 60. También es difícil, yo no encontré una fecha, ¿no? Porque el poema tiene varios desarrollos, varias versiones. Entonces, es difícil decir si el poema es de finales de los 50 o de meados de los 60. Para mí se queda un poco por ahí, pero en el discurso de arquitectura, tanto el discurso otancéntrico del norte, Atlántico Norte, cuanto el discurso sudamericano, es muy de vanguardia y muy adelantado, ¿no? Y solamente muchos años después se articuló un pensamiento regionalista que ya estaba desarrollando, ya estaban aquí en Texas, estaban Colin Rowe y John Hutchkin y estos trabajando, después se fueron, ya estaban empezando a hablar de Aalto y de Niemeyer, esto que Frampton va a articular en los finales de los 70 como regionalismo crítico, ya estaba empezando a ser como que costurado, ¿no? Como stitched. Pero en este sentido es muy, muy vanguardia y muy temprano. Esta idea de crear una arquitectura a partir del territorio es bastante antimoderno, ¿no? Es bastante antimoderno, porque la modernidad que era tan hegemónica en los 50, en los 60, siempre partió de la idea de que se desarrollan conceptos y se aplica al territorio y se modifica el territorio. Esta idea de dar agencia al territorio para que el espacio mismo modifique y proponga arquitecturas es muy avanzada para los 50 y mismo para los 60. ¿Puedo decir algo? ¿Sí? David Yoli, pero está sin micrófono. Perdón, Ahí sí. ¿puedo decir algo? Sí, dale. Mira, por supuesto que no pretendo contestarte, Fernando, sino que más bien plantear una ubicación de Almeida y la arquitectura, ¿no es cierto?, en América, con respecto a algunos términos que tú has traído a presencia. El primero, o sea, los primeros, ¿no es cierto?, en tu pregunta dices, el componente, la idea de Almeida, si viene del hombre europeo desterritorializado o viene de la tierra. Ahora, Almeida plantea una relación con las personas, con la gente, distinta de otros lugares, ¿no es cierto?, y distinta de Europa, por supuesto, en la cual dice que aquí en América se han dado cita a todas las razas del mundo. Y no sé si está directamente en Almeida o es parte, como quien dice, de nuestro acervo a raíz de Almeida, de que una de las características de este continente es que el que pisa esta tierra tiene la opción de ser americano, sin ningún tipo de distinción. Cosa que, por ejemplo, en Europa no ocurre. Yo he estado, mi familia ha vivido en Europa, he estado muchas veces allá, y te diría que incluso mis hermanos que han vivido 40 años, ¿no es cierto?, no necesariamente han accedido a ser europeos. O sea, hay una dimensión de
herencia del mito europeo que no se comparte tan fácilmente. En cambio, el hecho de ser americano, esta tierra recibe a todos. Ahora, si nos planteamos, esto no es que esté directamente dicho en Amereida, así, ¿no es cierto?, pero cavilando acerca de esta dimensión de hospitalidad que tiene este continente, ¿no es cierto?, y nos planteamos cuál podría ser un modo en que somos iguales los que estamos en América, es posible que pudiéramos decir que somos igualmente inmigrantes, incluyendo, ¿no es cierto?, los pueblos que estaban antes de la llegada de los europeos, porque en algún minuto llegaron. O sea, si uno lee los estudios, no sé si llamarán de los paleontólogos, ¿no es cierto?, hay varias teorías que dicen que América fue poblada por el estrecho de Bering. Hace poco se descubrió unas pisadas, me parece, entre México y Estados Unidos, ¿no es cierto?, que lo datan anterior a los periodos en que la glaciación permitió el paso. O sea, llegaron a América no necesariamente por ese camino, sino que a lo mejor por el agua. Entonces, podríamos pensar sin, como quien dice, estar en una especie de aberración intelectual, que aquí en América somos todos emigrantes. No hay, como quien dice, una etnia privilegiada y pura que hubiera florecido aquí. Todos llegaron desde alguna parte. Ese es el primer punto que caracteriza a este continente. Ahora, luego, Mereida, la travesía primera de Mereida, ¿no es cierto? La construcción que hace, me parece, es el distingo de otro término que tú usas, que es el territorio. Y la invención que hace Mereida es la extensión americana. Ahora, la palabra territorio, como bien lo dices tú, ¿no es cierto?, es una relación con la tierra que está dedicada a su gobierno y explotación. Desde la primera llegada de los europeos, ¿no es cierto? Las franjas que trazó Carlos V sobre Sudamérica eran absolutamente dedicadas al gobierno y la explotación de este continente. Y esto sigue hasta el día de hoy. Hoy día ¿cómo decir?, cobra cuerpo en la planificación. La planificación está destinada al gobierno y explotación de la tierra. Ahora, no es que yo esté diciendo que el gobierno y explotación de la tierra o la construcción de un territorio sea algo negativo, sino que es un modo, ¿no es cierto?, que si uno lo exige un poco, podría tener un tono colonial hasta el día de hoy, porque es gobierno y explotación. Ahora, ¿qué propone Amereida? Amereida propone una relación con la tierra distinta, otra, que evidentemente no pretende que sea opuesta y excluyente, porque evidentemente el dominio y el gobierno de la tierra, ¿no es cierto?, es necesario. Sin agricultura no comemos, nos morimos todos. O sea, no es que sea una oposición, sino que es otra relación, otra posible relación. La territorialidad, Amereida estaría diciendo, no es la única. Hay otra más, que los arquitectos hemos llamado la extensión americana. Ahora, ¿qué característica tiene esto? Una bastante sencilla, que es la gratitud hacia la tierra. No es la explotación de ella ni su dominio, sino que la gratitud. Una posible relación de gratitud con la tierra. Amereida propone una capital poética. Nosotros hemos pensado, no mucho, pero un poco, sobre qué podría ser una capital poética.
Y hemos pensado que una capital poética podría ser en virtud de la extensión americana, no del territorio, porque una capital normal es de territorio, es de gobierno y dominio, en el sentido que, por ejemplo, si estás más cerca de la capital, tu punto de ubicación tiene preeminencia sobre otro. Pero una capital poética no podría pretender lo mismo que todas las capitales, tendría que tener un sentido distinto. Bueno, pensamos que un sentido distinto sería que una capital poética de América cantara la equivalencia de todo punto de América. Y la extensión americana quiere revelar a través de las obras, ¿no es cierto?, que se puedan hacer en ese sentido, de la arquitectura, por ejemplo, la plenitud de todo punto de América. No en relación al gobierno y al dominio, sino que a su posibilidad de ser, lo que cada punto de América pudiera ser. Ahora, evidentemente, lo que hemos trabajado, ¿no es cierto?, lo que hemos hecho son dos cosas: las travesías por América, ¿no es cierto?, y la ciudad abierta, que está destinada a construir la extensión americana. O sea, el concepto de territorio, tal como lo entiendo, ¿no es cierto?, en Chile, ¿no es cierto?, y en la ciudad abierta, el concepto de territorio llega hasta el límite de la ciudad abierta, y de ahí hacia adentro rige la extensión, no el territorio. Esa es su abertura. Ahora, un modo de prueba de algo de esto que estoy hablando, ¿no es cierto?, es que en la escuela, ¿no es cierto?, de arquitectura, hemos realizado más de 100 travesías por América. No sé en este minuto a cuántos llegamos, pero pasamos las 100 travesías. Y se han hecho obras de diseño, de arquitectura, de escultura, dependiendo de los oficios que han ido a cada punto, ¿no es cierto? Y en estos más de 100 puntos por América, que en el sitio web de la escuela está, ¿no es cierto?, el continente dibujado con todos sus puntos y sus ubicaciones, curiosamente, estos 100 puntos no constituyen una red. ¿Por qué? Porque no es territorio. Va en el sentido de extensión y no de dominio. Bueno, no sé si esta especie de ubicación que te estoy dando responde en algo a tu pregunta, Fernando. Porque evidentemente lo que propone Amereida, ¿no es cierto?, es una obra, las obras de travesía, que surgen de dejarse atravesar por la extensión americana y construir en cada punto que se llega, ¿no es cierto?, una obra que cante la plenitud y posibilidad de ese lugar y que se dona al lugar y a los habitantes, si es que los hay. Eso. Gracias, David. Sí, Fernando dijo que respondas a la respuesta, o no sé, Max, si querías decir algo. No, Flor quiere decir algo, ¿no? Floro, estás Perdón. apagado. Está apagado, está escuchando. Sí, mira, agregaría, Fernando, a propósito de lo que dice David, agregaría como un tercer punto un poco en la pregunta así como global, a propósito como del sentido así como de fenomenológico o humano, así como, y la dimensión como del territorio, extensión, como... entre medio está la dimensión espiritual, evidentemente, entre lo que señalaba Max. Yo agregaría otra que está como entre medio de esas, que es la dimensión poética. Lo digo que es como inevitable mencionarlo, porque evidentemente le va a otorgar otro momentum, digamos, como a la escuela. Como tú dices, el primer momento de la escuela es bien como arquitectura moderna. En un momento
probablemente el estudio de Valparaíso, los primeros años, en los 50, arrojó una primera dimensión como de lugar, de territorio, de extensión, de ciudad, ¿no? Y fue muy importante el sentido del dibujo y la observación de Valparaíso en esos primeros años. Hay un momento en que, no sé, mediados de los 50, casi fines de los 50, Godó se va a Alemania, y después es como el momento de Godó entre Fédier, con François Fédier, con el italiano que estaba en Zúrich, no me acuerdo cómo se llama. Grassi. Ernesto Grassi, y después, bueno, Fédier y París, y ahí... Asistió a los seminarios de Heidegger también. También, por eso, participó como... Entonces, hay un momento ahí que además de esa formación un poco filosófica de Godó, pero su dimensión siempre fue poética. Y en esos años armó o concibió con otros artistas y también pensadores lo que se conoce como la Phalén, estos actos poéticos. Lo señalo porque la Phalén tenía, a propósito, en esa misma época, Godó había escrito la Carta del Errante, que es como el canto de la Phalén. Y la proposición como poética decía como, mira, dejo la escritura, puedo dejar la escritura porque en realidad la poesía está en la calle, está como en la ciudad, yo tengo que salir. Ahí está, como que la saco de... la poesía como que actúa. Entonces, para mí, dentro del ámbito como crítica literaria o poética, ese factor de la poesía, yo creo que armó una cosa en torno a Godó en Europa muy interesante, quizás por eso mismo, porque la poesía salió un poco como de la literatura, en cierta manera, como que, y agarró las artes plásticas, qué sé yo. Y en esos tránsitos de calle, digamos, de ciudad, surge la cosa como la pregunta de un extranjero, de un americano en Europa, que va a surgir siempre la pregunta por el ser americano. Y entre medio de eso, él vuelve. Y en cierta manera hay como un acto poético en que, o sea, el acto es como que Godó le ofrece eso a la arquitectura, a la escuela, y la saca al tiro, y primero que nada como ejercer el acto poético. Y la lleva para la playa, la mueve, qué sé yo. Y en ese mismo momento, Godó vuelve el 64, y al año siguiente ya venía con la palabra, con la idea de Amereida, o sea, ya él había juntado la Eneida con América, la tenía como y como palabra. Entonces, y bueno, siguen todos esos años como bien iniciales donde se hace la Amereida del 65 y después se publica como el texto. Entonces, y desde ahí esta escuela como de Valparaíso queda atravesado con esa dimensión del territorio, queda atravesado con el continente, con esa misma mirada que dices tú, que no es de Río Bravo, de Caribe para arriba o para abajo, sino que es como continental, que son las condiciones en las que tú expones, en las que estamos todos. Entonces, eso es bastante interesante. Entonces, la escuela recibió esa tradición hasta que en otros años, unos pocos años después, la escuela misma ejerce la travesía a mediados de los 80. También, entiendo yo, como a proposición de Godó, que dijo, mira, la escuela tiene que salir a América también. Y ahí se volvió como una práctica, digamos, como dices tú, como un vocabulario, ¿sí? Además de esa dimensión. De la arquitectura, es como esta arquitectura que se ejerce como en este como gran continente, como dice David, sin privilegios ni aquí o allá. Entonces digo, a todo eso como que le agregaría, o sea, hay un factor poético que es como dice cuando Godó habla del tema religioso, es en el sentido de que tiende a lo absoluto, hay una dimensión de la poesía como de absoluto, no en el sentido como de...
como de pensar absolutamente, sino que como abordar como dimensiones que, no sé, intratables, digamos, como dimensiones como indecibles que están tocando un poco este modo de proceder siempre. Por eso hay muchas preguntas. ¿Te acuerdas? En Amereida parte con puras preguntas, entre medio hay más preguntas, no necesariamente las responde, pero bueno, es como Y el poema, en cierta manera, trata como de plasmar esa mirada temprana que dices tú, de una mirada con todas esas dimensiones, pero agregándole una poesía a esa proposición. Yo siempre entiendo, y lo hemos discutido harto en el seminario, que en cierta manera la proposición o la idea, lo que plantea Mereida, no se podría como visualizar o catalogar, no sé cómo decir, como una proposición historiográfica porque está atravesada por una dimensión poética que no se podría como regir bajo esas estructuras, pienso yo. Entonces, claro, si se mira solamente desde un espacio como fenomenológico, podríamos decir, va a fallar en un lado, porque tiene como dimensiones incluso como no dichas. Es tanto que 10 años después, los mismos autores publicaron un volumen segundo. O sea, como que podría tener nuevas escrituras, digamos. Por ahí. O sea, si está bien, solo quiero agregar algo brevemente a lo que dijo Floro. Lo que es, si analizamos a Amereida en términos poéticos, en términos literarios, es mucho más claro el discurso, yo encuentro mucho más claro el discurso del momento. Durante los años 60, especialmente, tenemos el poema de Chile, de Gabriel Mistral, tenemos el canto general de Pablo Neruda, tenemos José María Argüelles en Perú, tenemos Fernández Reitamar en Cuba. Hay todo este americanismo en el momento en el mundo literario que está discutiendo estas preguntas. Así que es parte, yo encuentro, es parte de la cosa interesante de Amereida y la Ciudad Abierta, que hay este diálogo entre la palabra poética y el mundo arquitectónico. Así que si yo encuentro, si intentamos entender Amereida totalmente en los estudios literarios, no sirve, porque hay esta sección probablemente escrita por Alberto Cruz sobre la historia arquitectónica del continente, que simplemente es imposible entender sin un conocimiento de la historia arquitectónica del continente, y al mismo tiempo hay referencias literarias. Las referencias son Euclides de Acuña, disculpa por mi pronunciación de portugués, hay Sarmiento, hay toda esta historia de la poesía moderna, de la poesía y la literatura latinoamericana dentro de todo. También solo quiero agregar, David, disculpas, no sé si estoy de acuerdo con la idea que Amereida está proponiendo, que América es un continente de inmigrantes. Inmigración solo se menciona una vez en Amereida y se usa para distinguir los inmigrantes de los pueblos indígenas. También el único inmigrante identificado es Eneas, quien se describe como un emigrante, no un inmigrante. ¿Ya? Así que hay esta idea del desterritorio. También tenemos las 3 odas en esta edición publicada por Floro hace 2 años ahora, en la que
Godot habla explícitamente sobre esta tensión. Él no tiene una respuesta. Es un texto muy interesante, yo encuentro, porque él está tratando de pensar, considerar esta problemática entre de ser Eneas en algún sentido. Así que, pero eso también es me encanta de los teólogos, que no hay una interpretación oficial y establecida. Pero solo quiero agregar esto en el margen. Gracias, Max. Amigos, yo tengo que salir en un par de minutos para una cita con mi directora aquí que me convocó la semana pasada. Solo quería decir algo para dejar como pensamiento para las próximas conversaciones. Es que como poema, a Mereida me parece un poco tardío, ¿no? Viene muchos años después de Neruda, muchos años después de Sarmiento o de Os Sertões de Euclides da Cunha. Está muy más cerca de García Márquez y Vargas Llosa que de estos primeros pensamientos sobre la identidad latinoamericana o americana. Pero como propuesta de teoría de arquitectura, es muy temprano y muy vanguardia, ¿no? Entonces, esta paradoxa para mí es muy interesante, porque es un poema tardío de descubrimiento de territorio y al mismo tiempo una propuesta de inspiración arquitectónica, una propuesta de acción arquitectónica muy avanzada para su tiempo. Y tal vez esto diga, nos ayude a pensar el retraso de la arquitectura, ¿no? Que la arquitectura estaba décadas retrasada en relación a literatura o en relación a propia filosofía, sociología. Pero me gusta pensar esto, que un texto que es tardío por una dimensión es vanguardia y muy adelantado por otra dimensión. Yo tengo que irme, pido perdón por este del horario, del calendario, pero son las tristezas de la vida académica, ¿no? Que uno tiene que participar de citas aburridas para que la escuela funcione. Seguro que Godofredo también tuvo que participar de citas aburridas para que la escuela funcione. Muchas gracias y nos vemos en un par de semanas, ¿no? Bueno, Fernando, sí, un gusto. Vemos. Gracias a vos, Gracias. Fernando. Nos vemos a fines de mes que viene. Ya mandaremos algún mail convocando, quizás a reunirnos unos minutos antes para hablar de próximos pasos, pero por ahora te saludamos y que disfrutes o sobrevivas tu reunión. Gracias, chao. Oye, Max, ¿puedo decirte algo? Es que, Sí, porfa. Dale, David. a propósito de emigrantes o inmigrantes, yo creo que uso la palabra más bien emigrante, no es que yo postule que a Mereida, de leer a Mereida, diga directamente lo que estoy sosteniendo. A mí me parece que es una posible interpretación inclusiva, que no es, ¿no es cierto?, una interpretación que excluya a nadie. Si pensamos que somos emigrantes todos, cosa que es posible, es dable pensar, no tiene exclusión. Ahora, lo que sí tengo la impresión de que a Mereida lo expresa, aunque no sea solo en las palabras, ¿no es cierto?, es que a Mereida es un poema que quiere desvelar nuestra realidad, nuestra posible realidad de americano, como dice el Floro desde la poesía, ¿no es cierto?, poéticamente, de una manera que se ciñe a lo que América es, no a una postulación de lo que debiera ser o le gustaría a alguien que fuera, sino que
hasta donde yo lo he leído, tiende a ceñirse a lo que América es. Por ejemplo, un ejemplo de esto, ¿no es cierto?, en la parte arquitectónica, es que los mapas que presentan, ¿no es cierto?, son mapas cartográficos, o sea, no son mapas imaginarios o pertenecientes a algún tipo de, por ejemplo, de ideología, sino que son mapas que se refieren directamente a la cartografía. La línea del continente es la separación entre la tierra y el agua y es la que hay, en una proyección dada, evidentemente, porque no es una construcción, ¿no es cierto? Entonces se tiene que ceñir a algún tipo de geometría lícita. Pero en ese sentido, ¿no es cierto?, no pretende ser, como quien dice, una imaginación, sino que pretende traer a presencia lo que América es en sus puntos positivos, como digo yo, de la hospitalidad, ¿no es cierto?, y en los negativos también, ¿no es cierto? En una parte dice, la gente de América solo imitamos, que no tiene nada de poesía, porque de positivo, porque está dicho en el sentido de imitación como remedio, no es la imitación, ¿no es cierto?, de los filósofos. Bueno, por ahí van algunas pistas. Ahora, por supuesto que esto no tiene una respuesta así, es una solución, porque no pretende eso tampoco. Ahora, a mí me hace un poco, ¿cómo decirte?, me produce una cierta incomodidad, no sé si es intelectual o creativa, ¿no es cierto?, cuando se introduce en el lenguaje la palabra identidad. Porque en el oficio, por lo menos, no me ha tocado nunca tener que trabajar con ella. Y ¿cómo decirte? Si me ciño, no digo a la etimología, porque no la he estudiado, no la conozco tanto, pero si me ciño a los usos y costumbres, ¿no es cierto?, la identidad luce perfectamente en lo que ella es, ¿no es cierto?, cuando miramos a una persona y nos presenta su carnet, y en la foto digo si es él o es ella. Entonces, ¿cómo decirte? Tiene un aire de resultante y de final, ¿no es cierto?, que es tomar algo por el final y no por lo que lo construye, que lo encuentro muy difícil, ¿no es cierto? Porque decir que la identidad de algo, de un país o de una persona, es meterse en un mundo que, como decirte, como no parte por la construcción, sino que parte por el final. No sé si es un buen camino, por lo menos a mí no me ha tocado trabajar con eso. Eso. Gabriela no la había visto, a Nancy. Hola, buen día. No sé si llegué tarde. Sí. Creo que había una confusión con respecto a la hora, porque tuvimos el cambio de hora hace 3 semanas, 4 semanas. Oh, una semana. No, ¿cuándo se cambió? La cambiamos la Gabriela, estás en mute, pero igual es consuelo de tontos, pero yo también me pierdo reuniones en otros Perdón. lugares todo el tiempo. No, es que la adelantamos y No, sabíamos que vine podíamos la ver. media hora antes que se había pedido, pero así que me perdí a Lara total. En serio. Ya, vas a tener que ver la película. No, está bien. Disculpo, nunca se Mira, me ocurrió que cambió la hora en Chile. La verdad que si me hubiesen anticipado eso, claro, ¿cómo lo iba a saber? Bueno, a mí tampoco lo mismo. oh, Nancy. Pero igual no hubiera podido asistir a una hora antes de ahora. Yo Por sí. otros, Perdón, interrumpía la discusión. Sí. Mil disculpas, no. Sí, hoy día no estábamos mucho en la traducción, estábamos como en los sentidos como de la territorio, identidad, América. Mira, yo leo una cita pequeña que es una traducción, me imagino, que es un libro bien, un poco de época también, a propósito de Amereida. Es un libro de Gerardo Melo Mourão,
que es brasilero, y de la generación de Godo antes de, yo creo que antes de venirse a Valparaíso. Y bueno, Gerardo compartió con nosotros y con la escuela hasta toda su vida, un poco, allá y acá. Bueno, y él en esa época, en el 64, también llegó a Chile, exiliado, y entiendo, no sé si lo fue a buscar Miguel Eiquín o Miguel se lo trajo de un lado para el otro. La cosa que llegó a Chile. Y hizo un libro que se llama así. Frei y la Revolución Latinoamericana. Lo hemos compartido un poco con Max, lo conoce. Y es un libro, es como bien de propaganda. Era la época de la candidatura de Eduardo Frei y la democracia cristiana en Chile. Y él, imagino que estaba como cercano a esa gente, y escribió este libro que ensalza a Eduardo Frei, qué sé yo, pero parte con un prólogo de él mismo, que se llama América y Aquiles. Es muy interesante porque en realidad él estaba acá cuando estaban haciendo la travesía un poco antes de partir, pero él particularmente no fue, él se quedó acá. No sé si moviéndose con Brasil, que yo creo que no. Pero bueno, a propósito de Fernando, que fue un gusto también escuchar su portugués. Y a propósito de la poesía, ¿Mostrarías el libro de nuevo? ¿Quién era el autor? Gerardo Melo Mourão. Ah, wow, ok. Revolución. O sea, bueno, en la época. Pero Gracias. en un momento él habla de estábamos como un poco el tema entre la poesía y un poco la arquitectura, pero solamente como la anoto. Dice, dice, nada más natural que esos privilegiados, perdón. Desde muy antiguo sabemos que el poeta es el vidente, el vate. En cuanto a los arquitectos, hasta los sociólogos, que en general no saben nada o solo aprenden después, sustentan ellos el marco divisor de la extinción o nacimiento de una civilización. Según la tesis de Sombart y creo que también de Spengler, para la cual la señal del cumplimiento de una civilización es la crisis de una arquitectura propia. Una civilización se cumple cuando se cumplen los cánones de su arquitectura. Y esto porque ninguna profesión es tan análoga a la de los dioses como la del poeta y del arquitecto. Ambas poseen sus poderes de la cosmogonía. Fundan. Lo que existe lo han fundado los poetas, enseñaba el maestro Hölderlin. Como el arquitecto funda en un espacio y para un tiempo, el poeta funda para todos los espacios y todos los tiempos. Horacio ya sabía, monumentum exigeare perennius, fundé un monumento más duradero que el bronce. De esta forma, nadie como el poeta, portador de la esencia de la poesía, es portador tan legítimo y eficaz de la esencia de la historia humana, y por lo tanto de la verdadera esencia histórica, dentro de la cual se elaboran los destinos de un pueblo. Bueno, Gerardo Melo Mourão, en español. A lo mejor lo escribió en español. Yo creo que escribía en español también, por lo menos en Chile. Pero interesante el canon de una arquitectura, el canon de una arquitectura propia, como o sea, cuando llega como a una máxima, una cierta arquitectura, también es un espacio como dislocado, ¿no? Lo que él es. Un libro también de la misma época. Y también un libro que a pesar de, claro,
hacer como una apología del personaje, también está haciendo está estableciendo una mirada sobre América y los problemas de América de América Latina en ese momento. Ese libro del 64 también. Bueno, de esto un poquito iba a hablar yo, perdón que hable por ahí sin referencia de que estuvo la conversación, pero veo que está resonando, retumbando contra las paredes la palabra identidad, y si bien de nuevo voy a retomar un poco esa conversación en mi presentación del mes que viene, la cuestión de la identidad cruza, por lo menos la pregunta filosófica latinoamericana, más o menos desde la misma época, ¿no? A partir de si existe una filosofía latinoamericana, que es una pregunta que viene a su vez vino primero de las ciencias sociales, ¿no? La pregunta si existe una sociología latinoamericana. Pero la pregunta de si existe una filosofía latinoamericana se convierte en los 60, la pregunta que va a disparar toda una suerte de discusiones y de escuelas dentro del pensamiento filosófico latinoamericano, siendo la más radical, digamos, la de la filosofía de la liberación. Pero esa pregunta, preguntándose también, incluyendo la pregunta misma de por qué es la identidad y qué es lo que la define, incluso si la identidad es algo que se define, pero ahí hay una gran cantidad de literatura desde la filosofía que puedo pasar una lista. Se me ocurren ahora que tengo acá ahí, Leopoldo Sea, Salazar Bondi, Enrique Dussel, son toda la gente, no, veo que están todas asintiendo con la cabeza, ¿no? Entonces, esa pregunta, por lo menos en la filosofía, sí, fue una de las preguntas que he ocupado hasta el día de hoy el pensar filosófico latinoamericano. Pero también a cierto punto también preguntándose qué es la identidad misma y si es algo definible, ¿no? Porque todo esta idea de definir, o como decía David Joly, como un efecto, destino, son todas palabras muy positivistas, ¿no? Entonces son todas palabras que vienen de una idea de que la identidad es única y es homogénea y es un poco efecto de algo más que el mismo motor de la actividad, ¿no? Así que traigo eso como, no sé si resuena con las conversaciones que han tenido o no, perdón. De hecho, podemos decir que al menos una gran parte del discurso de Fernando fue sobre Enrique Dussel y Arturo Escobar y repensar la historia arquitectónica usando estas ideas. Solo si quiere ver el video cuando se sube eventualmente. No, definitivamente, o sea, tiraba mi puntito sobre identidad y cómo la discuto yo en conversación con toda una genealogía de la pregunta en Latinoamérica. Pero desde la filosofía de la identidad sí ha sido una pregunta muy, muy gorda, casi la pregunta central. Bueno, puedo decir en el mismo sentido de haber perdido toda la primera parte de la sesión de hoy, pero en cuanto a la identidad, o sea, hay varios marcos de definiciones, ¿cierto? Y existe, como ha dicho el señor Joly, es una cosa que viene de afuera, es una cosa que reside en, por ejemplo, la arquitectura, o es una sensación que uno siente de adentro, es un sentimiento grupal, que es lo que muchos han escrito sobre esto, ¿no? La identidad colectiva, dentro del cual es la identidad nacional, la identidad de región, la identidad latinoamericana, etc. Así que para hablar de la identidad hay que al menos definir el campo, ¿no es cierto?
no sé cómo quieren seguir, si quieren seguir conversando sobre estos temas, si quieren seguir en la reunión que viene. Fernando dejó plagado de preguntas. Y se fue. Y se fue. Estuvo bueno. No, fue un gusto como escucharlo, me gustó. Ha sido como el más arquitecto de nosotros, ¿no? O sea, de las presentaciones. Está bueno. Por ahondar o a ver si surge algo de lo que planteó Fernando, que en alguna zona me sorprendió porque no, ¿cómo decirte? No me había tocado oírlo. Esta idea de que un texto pudiera estar atrasado o adelantado, o un oficio, la arquitectura, atrasada o adelantada. No sé qué, cómo decirte, cómo tratan, en la literatura, cómo tratan eso, a qué corresponde, ¿no es cierto? Porque no me había tocado oírlo. Porque, cómo decirte, en materias de progreso es fácil entenderlo, ¿no es cierto? Estamos con electricidad o sin electricidad, entonces estamos adelantados o atrasados, pero en materias, por ejemplo, creativas o de obras de arte, ¿no es cierto? ¿Cómo se podría estar adelantado o atrasado? No sé qué se les ocurre. O pues, un término en literatura que forma parte de los análisis, no sé. Para mí lo ideal con eso, yo también quería preguntarle un poco más a Fernando, que tiró la bomba y nos dejó hablando. Les podemos preguntar en la sesión que viene, porque esa idea tan lineal que él propuso sobre este atraso o retraso como en disciplinas desfasadas, me parece que no iba de la mano del resto de la construcción conceptual que él estaba proponiendo, ¿no? La idea esta de que hay un avance es un poco más positivista quizás, pero intentando compartir cómo lo entendí desde mi lado, me parece que lo que él quería decir es que en la poesía o en la literatura más en general ya existía una pregunta por la identidad latinoamericana, sudamericana, americana, desde el siglo anterior. Él mencionó Sarmiento, Neruda, Vargas Llosa, mientras que en lo que él estaba planteando la veía como una pregunta muy nueva en el campo arquitectónico. Yo creo que eso es lo que él quería decir. Claro. Que era un tema que ya venía en esta intersección desde los dos campos, poético-arquitectónico, como que en uno la pregunta que se hace el texto llega tarde o enlaza con textos anteriores, mientras que en el otro está incluso adelantada a su tiempo. En ambos está un poco fuera de longitud de onda, pero por motivos distintos. Pero me parece que es para seguirlo conversando con él. Sí, está bueno. Gabriela, Fernando hizo una pregunta como al resto de la audiencia que Isabel propuso responder en su seminario, así que no sé si quizás te den ganas de hacer lo mismo, escuchar a Fernando y su pregunta y responderle, porque vos sos la próxima, ¿no? Sí. Gabriela, a fines de... Veamos la fecha al tiro para... Perdón. Yo pido un poco de disculpas porque no hablo en estos seminarios, porque estoy muy atenta tomando apuntes y oyendo lo que se dice. Entonces casi como que no alcanzo a hablar en realidad. No, por eso que, como que me estoy guardando. Está bien. Eso sí. Perdón, entonces, la pregunta es va a estar en la grabación. Sí, no, él planteó no una pregunta, sino que lo va a escuchar. Son varias cosas. Nosotros alcanzamos a... que si yo quiero plantear una pregunta en mi presentación. Fernando nos planteó una pregunta porque se presentó como, en sus palabras, quien sabe menos del poema. Yo no sé si hay un saber menos o más, pero él decía, bueno, tengo una pregunta para ustedes.
La pregunta se sintetiza, literalmente era una pregunta, pero en realidad para que tenga sentido, si tenés que escuchar toda la sesión para ver a qué se refiere, la pregunta era algo así como si nos parece que Amereida parte de una cuestión que tiene que ver con un hombre europeo dislocado, o si es una pregunta que abraza el territorio y que busca una identidad americana, casi tomando al territorio como agente activo, con agencialidad propia. Y probablemente la estoy sintetizando muy mal, pero ya la escucharás. Esto vino, Fernando habló, digamos, unos 20 minutos y después propuso esta pregunta, con lo cual el resto de la hora fue un poco nuestras respuestas a nuestras respuestas. Linda dinámica, está bien. Sí, de nuevo, o sea, yo no escuché la presentación ni la discusión que han tenido ustedes, así que no sé si como a mí me resuenan palabras como retraso, tiene algo que ver con la conversación que se ha tenido. O sea, respecto a lo que vos dijiste, Adriana, de ordenar la pregunta en poesía y arquitectura, no, lo que yo iba un poco respondiendo a la pregunta de dónde sale esta inquietud con el retraso. Bueno, definitivamente sale de la propia dependencia epistémica de Latinoamérica, de su propia identidad dependiente, ¿no? Son todas preguntas entrelazadas, pero sí, a mí me gusta que David Joly acá esté diciendo, pero ¿de dónde? ¿No? Como diciendo, claro, por supuesto el retraso es un mito, ¿no? Es todo parte del mito de la modernidad, por usar un mismo autor como Dussel, ¿no? Esta idea de que Europa está en una línea de tiempo más adelante que el resto de las civilizaciones. Por supuesto que es un mito, ¿no? Por supuesto que no somos, hay o lo que llama Stephen Fabian, llama como que se borra la contemporaneidad, ¿sí? Se niega la contemporaneidad, en inglés es the denial of coevalence, no se le niega una contemporaneidad civilizatoria, son todos parte de los mitos y de las ficciones eurocéntricas, ¿no? Pero por ser mitos no son menos reales, ¿sí? Yo no sé cómo es la formación en arquitectura en Chile, tampoco sé mucho de cómo es en el resto de Latinoamérica, pero sí les puedo decir cómo son las formaciones en ciencias sociales y en ciencias humanas, donde esta idea el mito del progreso está en la raíz misma de lo que se enseña y de dónde se posiciona ahí el pensamiento y la práctica latinoamericana en relación con modelos que provienen de Occidente. Entonces, todo lo que es retraso responde a esa mentalidad eurocéntrica, colonizante, que rige al día de hoy, ¿no? Entonces, si nuestras artes están retrasadas, no retrasadas en el tiempo, retrasadas en su capacidad expresiva, en su capacidad cognitiva, en su capacidad. ¿Por qué están retrasadas? Porque el mismo sujeto latinoamericano está retrasado, por haber sido conquistado, ¿sí? Entonces la relación colonizador-colonizado atraviesa todas las áreas del pensar y del hacer, ¿no? Entonces esa es la discusión que por donde yo respondo ese tipo de preguntas. De nuevo, perdón, sin haber escuchado a Fernando, así que sintiéndome un poco hablándole como por boca de jarro, como decimos. Estás poniendo en palabras lo que yo intentaba decir, seguramente sin ser nada clara, con que lo que Fernando tiró como idea del retraso o atraso, o desfasaje asumiendo una linealidad temporal, para mí eso estaba un poco en otro idioma que el resto de su seminario, ¿no? Como si el resto de su seminario estuviera justamente cuestionando, interpelando estos mitos de un modo crítico, y de repente con su idea del retraso para mí se estaba como parando en otro marco, pero bueno, no llegamos a charlarlo y se lo podemos preguntar cuando lo volvamos a ver.
Él mismo contaba su, ¿cómo se puede decir? El modo en que estas ideas se fueron gestando en su propia cabeza y en su carrera, digamos. Se narraba a sí mismo como hasta más o menos el 2010, digamos, en cierta parte de su carrera enseñando arquitectura y discutiendo la arquitectura latinoamericana en el contexto de Estados Unidos, siempre desde el adjetivo, incluso la justificación, ¿no? Explicando lo que la arquitectura moderna o modernista hizo o no hizo en América, si copió o no copió. Bueno, es una discusión bastante amplia y que sigue muy vigente, no nueva, pero no por eso cerrada. Y después, a partir de la teoría decolonial, cuestionándose a sí mismo todas esas cuestiones y viendo que quizás no hace falta adjetivar la arquitectura moderna latinoamericana, que es moderna y punto. Y en mi mente, cuando él dijo lo del retraso, es como si volviera el Fernando anterior, pero bueno. Entendí. ¿Aló? ¿Aló? ¿Manuel? Sí, Fernando. ¿Se puede hablar algo chiquitito? Dale. Sí, claro. Estamos... No, queda un poquito. Muchas gracias. Escuchando con la atención de siempre a Fernando y con la atención de siempre a todos, me quedé entre lo de Fernando y lo de David. A nosotros nos pasa como hombres de escuela que las palabras a veces nos distancian de lo que se quiere decir. Eso por un lado. El don para mostrarse equivoca la esperanza. Hay algo de eso, que las palabras nos distancian a ratos de lo que se quiere decir. Cuando se habla de este asunto del territorio o el hombre, si es el hombre o el territorio, y uno se va a la creación del mundo, pero antes de decir esto, retraso, atraso, no hay que ver con retraso y atraso. La creación del mundo en el día 1 se hizo la noche y el día. En el día 2, el cielo y el mar. En el día 3, la tierra y vegetación. Ahí recién aparece la tierra. En el día 4, las estrellas, el sol y la luna. Es decir, en el día 1 estaba la noche y el día, y recién el día 4 aparece lo que hace que sea noche, además de la oscuridad, lo que configura la noche, las estrellas, el sol y la luna. En el día 5, el mar y sus criaturas, incluyendo los peces y las aves. Y en el día 6, los animales y la humanidad, el hombre. Y el día 7, descanso. Uno pensaría que el tiempo de la travesía es el día 7 y que la hospitalidad es en el orden en que Dios le regala estos 5 días antes que dé lugar a los animales y al hombre. No sé si esto confunde, pero es lo primero que se me vino a la cabeza cuando se habla esto del territorio, dicho en bruto. No quiero hablar con la precisión que habló David de la extensión, sino el territorio o la tierra o el territorio o el hombre. Es lo primero que me apareció en mi cabeza sin saber cómo poder armarlo. Estoy un poco como la Isabel, digamos, necesité como de escuchar para tratar de decir algo que me cuesta ordenarlo para poder decirlo. Pero solamente si se entendió, para no repetirlo, quería decir eso. Bueno, Fernando.
Claro, en cierta manera estamos juntos. Junto al mundo, al lugar, a la tierra. Es un seminario muy bíblico en un punto, o muy religioso. Me resonaba lo que decía Max al margen de todas estas lecturas de un mismo libro, casi con interpretaciones teológicas, ¿no? Pero creo que hay algo interesante en el contexto de los 60, con toda su propuesta laica, atea y de racionalidad, y sin embargo, cómo las preguntas por la abstracción siguen resonando, ¿no? No tengo un argumento muy concreto para decir, pero me parece algo interesante. También de la época. ¿Estamos, Adriana? Yo creo que estamos en la hora. Vamos a ver. Estamos más o menos sobre la hora, sí. No sé si quieren seguir, yo me puedo quedar un rato también si quieren. Pero quizás podemos también quedarnos pensando y retomar la vez que viene. Max, Floro, creo que había una idea de invitar a quienes son ponentes a juntarse 15 minutos antes, ¿no? El mes que viene. Sí. Solo para hablar de un par de cosas administrativas nomás. Y el futuro de las presentaciones. Eso, pero... ¿Me recordás la vez que vienes el 26? Sí, eso estaba viendo, 26 de octubre a las 12:30. Entonces a las 12:30, que para mí van a ser las 10:30. ¿No? Ahora A mí, Gabriela, ya me confundieron tanto entre los chilenos y los argentinos. Yo miro el Google. No, porque yo estoy en Estados Unidos, Adriana. Yo estoy en la hora central de Estados Unidos. Por eso, yo lo que hago es, el día de la reunión o el día antes, pongo en Google Time in Chile o Time in Buenos Aires o lo que sea, y ahí ya me coordino, porque ya perdí suficientes reuniones. No, yo venía bien, porque trabajo también con grupos en Brasil, así que yo venía bien. Lo que no se me había ocurrido es que habían cambiado la hora en Chile. Ahí me mataron. Entonces, ahora ya es la 1:30 de la tarde, no las 13:30. 13:30, 1:30. Estamos a 2 horas de diferencia en vez de a 1. Excelente. Y si no, si tenés el WhatsApp de alguien, le preguntás, che, ¿qué hora es allá? De nuevo, mil disculpas, no. Aparte, estuve como, ¿no? Ahí, cuando dio la hora, aparecí, veo que estaban hablando y digo como, ¿qué pasa? ¿Dónde está Lara? Pensé que había llegado temprano y que estaban como calentando el motor para recibir la propuesta de Fernando. Bueno, Gabriela, gusto verlos a todos. Entonces, 26 y Gabriela, ponente, si se pueden conectar en vez que 12:30, 12:15. Ok. Un gusto verles, estamos al habla. Igual a todos, muchas gracias. Bien. Chao.